por esta invitación a estas pláticas. Yo preparé mi plática más a nivel divulgativo, o sea, le pregunté a Kenia el tipo de auditorio y más que hablar de mi trabajo, lo centré a aplicaciones de la luz, que es básicamente lo centré en el láser. Kenia, por cuestiones de tiempo, tú dime, ¿lo dejo a 20 minutos la plática? La verdad es que si quiere usar sus 25 minutos no pasa nada. Creo que todos van a quedar encantados con su plática, así que ya igual es la última, así que no se preocupe. Ok, perfecto. Entonces, como les decía, esta plática está más a nivel divulgativo. La titulé ¿Qué se puede hacer con luz como fotones y átomos? Porque como Kenia lo dijo, le agradezco la bella introducción. Mi área de estudio es la óptica cuántica, la información cuántica, y entonces quise centrar esta plática con cómo utilizamos la luz, enfocándonos al láser, con las aplicaciones actuales, las tecnologías actuales, y además quiero mostrarles que realmente estos han sido avances tecnológicos muy importantes en esta área. Em, ok. Como lo mencionó Kenia, yo estoy en el Centro de Investigaciones en Óptica, estamos en León, Guanajuato, y me encanta esta foto porque luego tenemos luz, ciencia y tecnología. Entonces ahorita estamos teniendo una serie de pláticas en el marco del Día Internacional de la Luz, y lo primero que tenemos aquí es luz. Además, en el CIO tenemos diferentes áreas que realmente se enfocan a hacer trabajos con luz, como son metrología óptica, la ingeniería óptica, la fotónica, las fibras ópticas y láseres. De hecho, el láser es un personaje principal o el personaje principal de quien voy a hablar hoy. La óptica no lineal, las propiedades ópticas de la materia, el área donde yo estoy, que es óptica cuántica, donde en óptica cuántica estudiamos la interacción de la luz como fotones, con la materia, que es átomos, partículas, átomos, núcleos, iones. Y en este caso, pues aparecen fenómenos interesantes, que es lo que también les quiero contar. También otra de las áreas que tenemos es terahertz, otra de las áreas donde trabajo que está súper relacionada con óptica cuántica es información cuántica, donde información cuántica tenemos, de hecho, la intersección de teoría de la información con la mecánica cuántica, que es también de lo que les voy a hablar un poquito el día de hoy. Y primero, bueno, seguro ya se los han mencionado durante las pláticas que han tenido durante el día de hoy, donde se está celebrando, donde la UNESCO decidió celebrar el Año Internacional de la Luz y se celebra el 16 de mayo. Y por otro lado, si ustedes piensan en la luz, pues lo primero que podemos pensar pues es en el sol. Y gracias al sol, pues tenemos la fotosíntesis y además podemos tener, ahorita se utilizan las celdas solares de las cuales se extrae la energía del sol y se tiene energía. Por otro lado, tenemos, como lo mencioné, las áreas de fibras ópticas que nos permiten comunicaciones, el láser, que el de las aplicaciones les voy a hablar un poco más adelante después. Podemos tener iluminaciones, o sea, realmente la luz es muy importante en nuestra vida, es un fenómeno que podemos pues, ver. Y por otro lado, este año, este también es como algo que quiero mencionar, que sería también como un comercial. Estamos celebrando justo este año 2025. La UNESCO declaró este año como el Año Internacional de la Ciencia y la Tecnología Cuántica, donde básicamente está reconociendo los 100 años del desarrollo teórico, o sea, la formulación matemática de la mecánica cuántica, que empezó ya como desarrollo formal en 1925 con los trabajos de Heisenberg, Jordan y Born en mecánica matricial, y también, de hecho, no hay que olvidar el trabajo de Dirac, que es que dio los fundamentos matemáticos de lo que realmente estamos utilizando ahorita, que es la notación de Dirac, y que es la notación que es fundamental y básica para las áreas de
óptica e información cuántica. Y de hecho, debido a esta celebración, en el CIO, en conjunto con la DCI, estamos realizando una serie de pláticas sobre la mecánica cuántica. Entonces, primero, como les decía, esta plática la quiero enfocar a la parte de la luz como un fotón. Y entonces, ¿cómo empezó toda esta historia de la luz como fotón? Entonces, seguro pues ustedes ya conocen que antes de 1900 estaba estudiando el problema del cuerpo negro. Entonces, el cuerpo negro es un cuerpo que absorbe toda la radiación. Entonces, el problema es que si ustedes grafican la intensidad con la longitud de onda, se podía describir muy bien longitudes cortas o longitudes largas, pero se tenía un problema para poder describir todo el cuerpo negro. Entonces ahí, por ejemplo, la ley de Rayleigh-Jeans tenía un problema porque para los rangos de longitud de onda del ultravioleta, pues divergía y pues eso no sucedía. En 1900, Planck resolvió este problema considerando que la radiación electromagnética iba a venir en paquetes de onda, entonces estos iban a venir en múltiplos de la frecuencia y considerando que la energía H es la que ahora conocemos como la constante de Planck, no es la frecuencia, considerando que la energía es discreta, porque aquí se pasaba de antes, por ejemplo, con las ecuaciones de Maxwell, toda la teoría electromagnética, se consideraba la radiación como continua. Entonces aquí Planck puso la idea de tener una radiación de forma discreta y entonces con esto pudo describir a la perfección el problema del cuerpo negro. Posteriormente, y este también fue uno de los problemas más importantes y de hecho es lo que posteriormente realmente dio luz al fotón, es el efecto fotoeléctrico, donde el efecto fotoeléctrico, el problema que se tenía es que si incidía luz en una placa de metal, aquí se tenía, la placa estaba caracterizada por una función de trabajo que es la W y se notaba que am, se emitían electrones. Entonces aquí había una frecuencia de corte, a partir de esa frecuencia de corte, pues ya veían que los fotones se emitían, pero esto era independiente de la intensidad de la luz. Entonces no podían explicar este tipo de problemas. ¿Y cómo lo resolvió Albert Einstein? Pues él puso la idea. Planck habló de la radiación eh, que la radiación venía en paquetes de onda, pero hablaba de la radiación. Einstein dio un paso más allá porque lo que dijo es que la luz, o sea, la luz estaba formada por los cuantos, estos cuantos de luz que ahora conocemos como fotones, y entonces estos cuantos de luz vienen como tienen una energía H no. Y ya con esto, considerando los fotones, o sea, que la luz estaba formada por partículas que son los fotones, se pudo explicar el efecto fotoeléctrico, porque entonces aquí la energía del electrón, pues estaba dada como la energía del fotón menos la función de trabajo. Y entonces, para que los electrones pudieran ser emitidos o desprendidos, liberados del metal, esta energía cinética tiene que ser mayor que cero y entonces la frecuencia H no tenía que ser mayor que la frecuencia de corte del metal. Entonces aquí es donde empezó la idea de ver la luz como un fotón. Posteriormente, una contribución muy importante vino en 1923 con de Broglie, quien propone la dualidad onda-partícula, donde un electrón, o sea, una partícula con momento P, y esto es muy importante para lo que voy a explicar, después se puede comportar como una onda, y esto que quiere decir que entonces podemos asignar al electrón propiedades que solo poseían las ondas, como difracción e interferencia. Esos experimentos, de hecho, fueron demostrados después, por ejemplo, en 1927 por Davidson y Gerner. Esta, esta diapositiva la quiero poner porque, aunque esto no es hablando de la historia de la mecánica cuántica, pues es importante también decir, am, este,
las contribuciones que ocurrieron en la mecánica cuántica, culminando con lo que les decía de la idea del fotón, escribiendo con efecto fotoeléctrico, y también para mencionarles que am, se están celebrando los 100 años de la mecánica cuántica este 2025, por lo que les decía que Heisenberg, Born y Jordan desarrollaron la mecánica cuántica matricial en este año, y entonces, aunque aquí se tienen ideas fundamentales que dieron el nacimiento de la mecánica cuántica, fue hasta estos años. La ecuación de Schrödinger fue en 1926, donde se tiene una ecuación que describe la mecánica cuántica ondulatoria, y entonces ya se tienen los fundamentos teóricos de la mecánica cuántica. Entonces aquí tenemos como la explicación de fenómenos que no se podían explicar con mecánica clásica, y por este lado tenemos ya unos fundamentos teóricos. Muy bien, entonces, como les decía, quiero centrar las aplicaciones de la luz en básicamente tres áreas, que son óptica cuántica, materia ultrafría e información cuántica. Entonces, por ejemplo, nosotros, ustedes ya han visto esta foto del espectro electromagnético, y entonces nosotros tenemos una longitud de onda, y de acuerdo a la longitud de onda podemos clasificar la luz en el visible, ultravioleta, infrarrojo, rayos X y así. Y podemos asociar a esta longitud de onda una frecuencia, y además pues podemos tener una temperatura de sol. Eso también es importante para esta plática. Y entonces aquí es lo que vamos a ver, la diferencia entre el mundo clásico y el mundo cuántico, donde tenemos el mundo subatómico. Entonces aquí, como les decía, pues ya introducimos lo que es em, em, la explicación del cuerpo negro, y parte fundamental de lo que utilizamos en óptica cuántica, información cuántica, para las aplicaciones es entender los principios, utilizar los principios de la mecánica cuántica. ¿Cómo qué principios de la mecánica cuántica? El principio de incertidumbre, que me dice que no puedo conocer a la perfección el momento y la posición de una partícula. La superposición cuántica, donde yo ya tengo mi estado del sistema, va a estar descrito por todas las posibles combinaciones de mi estado del sistema, que un ejemplo del que seguro han escuchado es el del gato de Schrödinger, que es una superposición entre un sistema macroscópico, que es el gato, con un sistema microscópico, que es un átomo. El efecto túnel, donde yo tengo una probabilidad distinta de cero de que si tengo un electrón aquí, de repente lo vea en el otro lado de un potencial. Y una característica muy importante de la mecánica cuántica es lo que conocemos como enredamiento. Matemáticamente uno describe el enredamiento porque consideramos dos partículas, y entonces decimos, bueno, matemáticamente yo no puedo escribir el estado conjunto de este sistema como el producto tensorial de la función de onda de este sistema por la función de onda del otro sistema. Una forma intuitiva de pensarlo es, por ejemplo, si tenemos un sistema que interactúa en algún momento en el tiempo, eso es muy importante, que interactúa en algún momento, y entonces nosotros los separamos, y al separarlo, puede ser como o sea, a distancias muy largas, por ejemplo, que yo tenga un sistema aquí y ustedes tengan uno allá en Panamá. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que pasa es que si yo hago una medición en uno de estos sistemas, aquí estoy considerando una partícula, un spin, entonces tengo dos opciones, spin hacia arriba, spin hacia abajo. Entonces, si yo hago una medición en una de las partículas, sea exactamente en qué estado está la otra partícula. Y esa es una característica inherente de la mecánica cuántica, y es un recurso que se utiliza para los protocolos de información cuántica. ¿Cómo generamos el enredamiento? Una forma de generar el enredamiento es por medio de procesos no lineales. Entonces, por ejemplo, lo que se tiene es un haz de bombeo que incide en un cristal no lineal, y entonces se forman dos haces, que es el señal y el acompañante, y estos están enredados. De hecho, aquí en el CIO, la parte de óptica cuántica, el grupo de óptica cuántica está formado por el doctor Roberto Ramírez Alarcón, quien es el
líder del laboratorio de fotónica cuántica, quien hace los experimentos y yo realizo la parte teórica. Y esta foto es una foto de pares enredados creada, aquí se ven, son estos dos, porque miren, ahí están, ustedes no pueden distinguir de cuál cono vienen. Esta foto es creada en el laboratorio del doctor Roberto Ramírez y es un proceso que de hecho él utiliza, un recurso que él utiliza para diferentes proyectos que él tiene, diferentes aplicaciones. Tal vez les hable un poco si hay tiempo después. Y bueno, no solo esto es una parte fotónica, pero tampoco hay que olvidar que también se puede tener enredamiento en lo que uno llamaría sistemas macroscópicos, porque no son realmente macroscópicos. Les voy a hablar de hecho de lo que son condensados de Bose-Einstein. Bueno, sí son macroscópicos en un sentido, pero no al nivel que uno piensa macroscópicamente. Y entonces también aquí se puede tener átomos donde se presenta el enredamiento. Entonces, como les decía, voy a hablarles un poco de esta parte de introducir la parte atómica, porque en óptica, aunque quienes y yo nosotros estudiamos, nos centramos en la parte fotónica, también les quería hablar en general, donde se tiene la parte atómica. Entonces, en la parte atómica, por ejemplo, si ustedes consideran las temperaturas, aquí podemos ver las temperaturas no tan altas, o sea, de hecho muy bajas. Y entonces, cuando uno baja la temperatura, pasan fenómenos muy interesantes con la estadística de los átomos. Entonces, nosotros podemos tener átomos que sean bosones o átomos que sean fermiones. Y entonces, conforme baja la temperatura, ¿qué es lo que pasa? Imagínense aquí. A 810 nanokelvin, las nubes se ven con los radios muy parecidos, pero conforme van bajando la temperatura, el radio del bosón se está haciendo más chiquito y el del fermión no tanto, miren, aquí no disminuyó tanto. Cuando bajan a 240 nanokelvin, la temperatura, la nubecita de los bosones ya tiene un radio muy chiquito, pero la de los fermiones no. ¿Cómo podemos explicar esto? Pues lo podemos explicar y esto da dos fenómenos muy diferentes y es que cuando se va bajando la temperatura en los bosones, estos tienden a concentrarse en el estado base del sistema y lo que se forma es lo que se conoce como el condensado de Bose-Einstein. En el caso de fermiones tenemos el principio de exclusión de Pauli y entonces este no me permite si tengo átomos de la misma especie que tengan tener dos átomos con los mismos números cuánticos y entonces si solo tengo un átomo, estos van a ir ocupando los niveles de energía. En este caso solo puedo poner uno. Si hubiera puesto átomos distintos, podría tener dos. Entonces, dos por nivel y entonces van llenando los niveles de energía hasta lo que se conoce como la energía de Fermi y este gas se le llama el gas degenerado de Fermi. Entonces, en este caso se tienen propiedades muy distintas debido a la estadística de los sistemas. Y como les decía, aquí vamos a hablar, les quiero hablar de las aplicaciones de la luz. En este caso nos vamos a centrar cómo el láser ha podido ayudar, o sea, o ha podido ayudar con toda esta tecnología o cómo se ha utilizado para crear, por ejemplo, el condensado de Bose-Einstein. Y en este caso, antes de hablarles de eso, también quiero mencionar que, por ejemplo, hay aplicaciones del día al día de láser, por ejemplo, las cirugías del ojo, otro tipo de cirugía, los tratamientos cosméticos o de la piel. En la industria es muy importante, se utiliza para cortar materiales, grabar materiales, marcarlos, la fabricación de componentes microeléctricos. Y algo que ustedes pueden ver cada vez que van al súper es cuando escanean con el código de barras. Y les voy a ir mencionando aquí las aplicaciones de láser con cómo están ligadas también a los premios Nobel de Física. En el 1997 se dio el premio Nobel a los profesores Stephen Chu, William Phillips y Cohen-Tanuji por sus contribuciones al atrapamiento y enfriamiento de átomos. Entonces, primero, para poder atrapar un átomo, ustedes tienen una nube, se utiliza una trampa magneto-óptica. Entonces, aquí se tienen campos, con las bobinas se forman campos magnéticos, pero además se utiliza el láser, porque el láser se utiliza para dos cosas, para enfriar
y para atrapar. Entonces, si ustedes ponen dos láseres contrapropagantes, lo que hacen es disminuir, o sea, lo que forman es lo que se llama una melaza óptica. Y es melaza porque es como, creas como un medio viscoso. Y entonces es como si tu átomo se estuviera moviendo en un medio como la miel. Entonces su temperatura disminuye y eso permite que pues, uno vaya, bueno, atrapando y disminuyendo la velocidad. Bueno, con los contrapropagantes lo atrapas. Y por otro lado, con enfriamiento láser tú puedes disminuir la temperatura del átomo, pero además, porque lo que haces es disminuir la velocidad y con esto disminuyes la temperatura, pero hay otra técnica, que es esta técnica que es el enfriamiento sísifo, donde también utilizas un láser para que tu átomo vaya subiendo la colina del potencial y ya cuando llegó al final, das un bombeo y entonces con el bombeo haces que el atomito vuelva a caer y tenga que volver a subir la colina. Y entonces con este proceso el átomo va perdiendo, va bajando la temperatura, entonces se va enfriando. Y otro Nobel, de hecho, el de 2001, se dio a Wyman, Ketterle y Cornell por sus trabajos en el condensado de Bose-Einstein, que realmente fueron quienes, utilizando todas estas técnicas, pudieron lograr las temperaturas bajas que se necesitan para lograr un condensado. Y muy relacionados con los premios Nobel de la óptica cuántica fueron los que se dieron en 2005 a Glauber por sus contribuciones en la teoría cuántica de la coherencia óptica, donde pues estamos hablando de la cuantización de campo electromagnético, y a John Hall y Theodore Hansch por sus contribuciones a los desarrollos de precisión espectroscópica, porque esa es otra de las aplicaciones del láser basada en el láser. Este me gusta mucho el de 2012 porque nos muestra dos caras de la misma moneda en el sentido, aquí se les dio el premio Nobel por las contribuciones entre las interacciones de la luz con átomos. Se les dio a Harosh y a Weinland. Y entonces aquí lo que básicamente hacen, por ejemplo, Harosh tiene los fotones en una cavidad, se pueden controlar muy bien y entonces lo que hace es incidir átomos de Rydberg y ve cómo la interacción entre la luz, el fotón y los átomos, y con esto, por ejemplo, ellos fueron los primeros en crear el sistema del gato de Schrödinger. Por otro lado, Weinland lo que tiene es, tiene confinados iones y entonces lo que hace es hacer incidir luz. Entonces aquí realmente tenemos experimentos donde nos muestran cuál es la interacción de los átomos con la luz. Y esto es lo que les decía del gato de Schrödinger. El gato de Schrödinger lo que se tiene es un gato encerrado en una caja donde se tiene un sistema microscópico, un átomo radiactivo que si este decae, hay un mecanismo por el cual suelta un veneno y entonces si el átomo decae, el gato muere, pero si el átomo no decae, el gato no muere, sigue vivo y entonces se tiene una superposición de un sistema macroscópico que es el gato con un sistema microscópico que es el átomo. Y si el átomo no decae, el gato sigue vivo. Si el átomo decae, el gato muere. Y esto se pudo generar por el grupo de Serge Haroche. Otra de las contribuciones de la luz se les dio en 2018 a Arthur Ashkin, Donna Strickland y Gerard Mourou por utilizar haces de luz intensos para manipular objetos pequeños y obtener pulsos ultra rápidos. Ok, entonces me voy a ir un poco más rápido. Y entonces aquí, por ejemplo, lo que se trata de hacer con lo que son las tecnologías cuánticas es tecnologías basadas en principios de la mecánica cuántica que permitan em, procesar, transmitir la información y la materia ultrafría, los átomos ultrafríos. Con esto se puede tener un gran control y se pueden tener diferentes aplicaciones. Los protocolos más conocidos en telecomunicaciones cuánticas es cómputo cuántico, teleportación cuántica y criptografía cuántica.
Entonces, en teleportación cuántica lo voy a explicar rápidamente. De hecho, esto se ha podido hacer, esto es directamente con fotones. Y entonces lo que se tiene en este protocolo, hay dos personajes que son Alice y Bob. Y entonces Alice tiene un estado desconocido, que es el que quiere teleportar. Ellos comparten un par enredado y entonces lo que Alice hace es medir su par con el par enredado y entonces mediante comunicación clásica ella le indica a Bob los resultados de la medición y lo que hace Bob es reconstruir el sistema. Esto sí ha tenido unos avances tremendos, por ejemplo, en 2017, donde se utilizaba un satélite que es el satélite Michos, se pudo hacer una teleportación cuántica desde aquí, desde Tierra hasta donde se encuentra el satélite, y esto utilizando fotones. Otra de las aplicaciones que se tiene es la criptografía cuántica, que lo que se quiere en la criptografía cuántica básicamente es codificar un mensaje, entonces se codifica el mensaje por medio de una llave, y entonces se quiere transmitir un mensaje, Alice le quiere mandar un mensaje a Bob sin que nadie más se entere, y entonces lo que se usa para encriptar, desencriptar este mensaje es una llave. La llave se utiliza lo que es el protocolo de QKD, Quantum Key Distribution, la distribución de llaves cuánticas, donde esta llave se construye por medio de enredamiento, polarización. Entonces se utilizan herramientas de la mecánica cuántica y se han podido hacer, de hecho, también grandes avances, comunicaciones, por ejemplo, entre Viena y China. Y pues esto, como les decía, básicamente en QKD lo que se quiere es crear esta llave, y de hecho la primera llave, que fue la de BB84, se hizo con polarización de la luz. Y ya me pasó un minuto. Muchas gracias por su atención. Ay, muchísimas gracias, doctora. Qué presentación tan interesante. Los muchachos dicen que tienen muchas preguntas, así que vamos a ver quién, vamos a elegir unos cuantos mejor, ¿sí? Dice que le quieren aplaudir. Ay, muchas gracias. Pues espero que sí les haya gustado. O sea, Sí, yo creo que sí, sí, están muy encantados. Bueno, a ver, que empiece alguien, no sé, no voy a llamar. Cualquiera puede encender su micrófono y le pregunta a la doctora. lo único malo es que me puse a contraluz. Ah, creo que Bueno, ya me veo mejor. buenas tardes, Ah, doctora. Isaac Delgado alzó la mano. Adelante, Isaac. Buenas. Quería saber si podría profundizar un poco en cómo crearon la melaza con los dos láseres, ya que quedé fascinado y quería entender un poco más de ese concepto. Ah, sí, mira, la idea es, cuando tú tienes láseres, ¿qué es lo que pasa? O sea, tú puedes tener láseres corridos al rojo. Es que esto lo expliqué muy fácilmente, pero la verdad es que la vida no corre así. Tú tienes dos láseres. Tú puedes tener láseres. Si tú metes un láser de este lado, ¿qué es lo que le va a pasar a tu átomo? Pues va a quererle dos cosas. Entonces, el átomo tiene o sea, los átomos tienen un momento. Entonces su momento es igual a la masa por la velocidad. Entonces tú le estás inyectando una fuerza. Pero entonces con esa fuerza, ¿qué es lo que estás haciendo? La idea aquí es que esa fuerza lo jale. O sea, lo jale, eso quiere decir que disminuya su velocidad. Entonces, al disminuirle la velocidad, ¿qué está pasando con esta energía que le estás quitando al átomo? Pues se le estás inyectando otra vez al láser, ¿no? Entonces, como le estás frenando, lo que estás creando en este medio, porque además tienes otro láser que estás inyectando, lo que estás creando es que el átomo sienta un campo que lo esté frenando. Entonces lo que estás sintiendo es como si viviera, como si estuviera en un medio viscoso, porque estás sintiendo las fuerzas por estos dos láseres, y entonces como siente que se mueve en un medio viscoso, eso hace que su velocidad también vaya disminuyendo. ¿Quedó más claro? Sí, gracias. O sea, hay varios conceptos aquí que de hecho no mencioné, que sí son relevantes para entender todo esto, pero es básicamente la idea de cómo utilizas el láser, porque, o sea, intuitivamente cuando tú piensas en el láser, y de hecho es lo que todo el mundo te dice, ten cuidado con los láseres, porque te van a quemar, ¿no?
Entonces, si tú piensas, de hecho, hay láseres tan potentes que realmente sí te pueden quemar. Entonces, la idea aquí es cómo utilizo un láser, no para el efecto que yo creo que debe de ser el efecto natural, sino para el efecto contrario, que es enfriamiento y atrapeamiento, porque hace las dos cosas. Excelente. Creo que Jesús Batista tenía una pregunta también. Sí, buenas tardes, doctora, Buenas profesora. tardes. Al principio de la exposición, usted mencionó algunos principios de la mecánica cuántica cuando relacionaba estos con tratar la luz como fotón. Y me pareció haberla escuchado mencionar al principio la dualidad de la onda partícula y quería saber cómo este se relaciona con el concepto de fotón como tal, sobre todo en cómo lo comenzaron a relacionar. Ah, mira, no es que se relacione con el concepto de fotón. O sea, esto lo mencioné porque, o sea, después históricamente tenemos la parte de Planck, luego viene la parte de Einstein y mencioné la parte de onda partícula porque esto me ayuda para poder explicar, porque en todos estos procesos de enfriamiento, o sea, lo que se utiliza mucho es la longitud de onda de tus átomos. Entonces, esta. Entonces, aquí no lo estaba ligando tanto con el fotón en esta parte de aquí, sino lo que quería ligar era que tú le puedes asociar a una partícula una longitud de onda. O sea, son dos conceptos diferentes. O sea, sí te venía hablando del fotón y luego te introduje la parte del fotón, pero lo que aquí quería que quedara claro es que a una partícula le puedo dar cualidades de onda, como son la longitud de onda, y por ende puede comportarse, tener otros fenómenos como interferencia. Y esta idea es la que se utiliza para explicar después que tienes a tus partículas y las puedes tener caracterizadas por una longitud de onda, porque aquí en estos fenómenos de enfriamiento lo que utilizas es la longitud de onda de las partículas. Por eso